Oscar Amadez, y el día de hoy vemos que hay muchos niños con sus mamitas y sus papitos que están pues en uno de estos centros de exámenes del famosísimo Hanken. Y bueno, vamos a platicar acerca de esto, aprovechando pues que es parte del día de hoy. Y vamos a hablar acerca de algo que para muchos extranjeros de repente es como pues algo que causa dudas, preguntas, etcétera, y es qué tan necesario es que aprenda a leer, a escribir kanji, etcétera, pues estando en Japón o si tengo la intención de estar en el país. Y bueno, para quienes no tengan muy ubicado qué es esto del kanji, el kanji básicamente son los ideogramas de origen chino, como los que vemos acá atrás, en el cual, bueno, siempre se dice que cada uno de ellos representa una idea y, bueno, como tal, cada ideograma se tiene que aprender, se tiene que saber leer, escribir, con sus 40,000 lecturas algunos, como el famosísimo Nama, que se lee con este de aquí, que tiene muchísimas lecturas, pero una de ellas es justamente esa de Nama, el de Nama Viru, y hay que aprendérselos todos. Es verdad, para una vida diaria en Japón son necesarios alrededor de unos 2,000 caracteres, ¿sí? Y en el caso de los niños japoneses, ellos empiezan, digamos, oficialmente cuando entran a primer año de primaria, es decir, a los 6 años, empiezan a aprender los primeros 80 caracteres, las primeras 80 letras. Pero es verdad que recientemente, pues muchos papás desean que sus hijos adquieran una cierta ventaja competitiva y consideran que, bueno, esto tiene que iniciar antes, entonces empiezan un poquito antes a muchos niños a aprender las letras. La cuestión es que hay algo muy importante para el caso de quienes venimos de fuera. Para nosotros extranjeros, ¿cuál es una de las cuestiones importantes o algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de aprender a escribir y leer en japonés? Y es el hecho de que en el caso de los japoneses, los niños están aprendiendo cómo escribir su propio idioma, cómo van a leer esos sonidos, esas palabras que ellos han pues estado escuchando desde su más tierna infancia. Y bueno, todo eso que ya está, por así decirlo, en su repertorio lingüístico, es simplemente graficarlo, hacer que se convierta en en algo escrito. Sin embargo, en el caso de los extranjeros tenemos un problema, y es que, bueno, no un problema, sino más bien hay que ser conscientes de que para nosotros estas letras representan muchas veces no solo una nueva letra, una nueva grafía, sino también representan muchas veces conceptos y palabras nuevas. Es decir, para nosotros es decir, nosotros tenemos que aprender la forma, cómo escribirlo, y además muchas veces asociar nuevas palabras, asociar nuevo vocabulario a estas letras que estamos aprendiendo, por lo cual pues la aproximación a la escritura tiene que ser diferente. Sobre todo, tratar de no desesperarnos, de no poder aprenderlo todo al mismo tiempo. Hace mucho platicaba con algunos alumnos que tuve en el idioma japonés, y bueno, sentían algo de frustración porque sentían que estudiaban mucho y no se aprendían todo, etcétera. Y bueno, la respuesta es complicada, cada caso es diferente, pero creo que en general debemos de pensar que, como en estos dibujitos de unir los puntos, conforme
nosotros conocemos más letras, tenemos más puntos para ir uniendo ideas, y a lo mejor al principio voy a ver un punto que reconozco, es decir, una letra en un texto, y muchas letras después voy a reconocer otro. Y a lo mejor al principio voy a decir es que no entiendo nada, pero conforme va pasando el tiempo y vamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que de un texto largo vamos a empezar a entender una letra más y una letra más, y a lo mejor no voy a leer todo el párrafo, pero de ese párrafo ya voy a poder extraer una idea, y eso ya me está demostrando un avance, y eso es importante porque quiere decir que pues justamente ese esfuerzo no se está yendo a ningún lado. Ahora tenemos que hablar de algo importante, que es la parte de el saber leer y escribir. Si bien es cierto que sobre todo hace unos 40, 50 años hacia atrás, la escritura a mano era algo pues que se esperaba de las personas, era deseable que las personas tuvieran pues una buena letra, que recordaran muchísimos ideogramas. Es cierto que incluso los japoneses mismos el día de hoy no conocen la manera de escribir todos y cada uno de esos ideogramas. Cada vez es más común ver que algunas personas, cuando tienen que escribir algo, pues tienen el celular a mano para buscar la palabra y poder escribirlo a mano. ¿Significa eso que no lo saben, no lo reconocen? Sí, cuando estás trabajando, o sea, bueno, viviendo todo el tiempo con kanjis, los ves, los reconoces incluso al momento de escribir en el celular. Puedes reconocer las letras, puedes discernir, hacer una discriminación del kanji que necesitas para escribir determinada palabra, pero ya a la hora de tratar de escribir esa palabra de memoria, puedes tener problemas, y eso no es únicamente para nosotros los extranjeros, es en general para todos los que usamos el idioma, ya sea de manera nativa o no. Entonces hay que tener en cuenta que si en mi día a día de repente puede que no me acuerde de todas las palabras, todos los ideogramas, no es nada malo, es un proceso natural, pero, y aquí viene el pero, algo muy importante es que para ciertos contextos, como bueno, puede ser el famoso Nihongo Norio, el Kanken, el Norio Kushiken no pide que lo escribas, el Kanken, o en procedimientos muy específicos que como extranjero tengas que llegar a hacer, sí sería necesario que aprendieras la manera de escribir los kanjis correctamente de memoria. Y de verdad estoy excluyendo situaciones como la cuestión de escribir el domicilio, etcétera, que bueno, por lo regular muchas personas se auxilian del celular, etcétera, pero para ciertos trámites no es válido, pero ya son trámites muy muy específicos. Ahora, ya lo hemos hablado, el Kanken, al ser un examen que muchísimos más japoneses presentan, como vimos en un solo centro de exámenes hay mucha gente durante todo el día presentando, es entonces necesario que pues por lo menos tengamos una cierta aproximación al examen, que conozcamos la estructura, y también que sepamos pues por lo menos los kanjis básicos, y esos kanjis básicos poder tener una manera de comprobar su conocimiento. ¿Cómo? Pues justamente con el examen. De ahí en fuera la vida no es, o sea, es complicado decir que no vas a poder vivir en Japón si no sabes kanjis y los 2000 y picos que necesitas. No llega a ese grado, menos ahora con las herramientas que existen, como pues la inteligencia artificial, etcétera, que pueden ayudar a
ver documentos, entenderlos, etcétera, pero sí en situaciones donde requieres una respuesta rápida, es decir, que tú mismo puedas entender palabras, que puedas escribir, etcétera. Saber esto es muchísimo más aconsejable que simplemente estar aquí. Y bueno, si alguien vive aquí, si ya tiene años, etcétera, pues lo mejor y más aconsejable es justamente saberlo. ¿Por qué? Porque bueno, estás inmerso en un país donde se utilizan y tiene su puntito saberlos. Pero en fin, por el momento es todo. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, Gokigaru ni koe o kakete kudasai y mata yoroshiku onegai shimasu.